Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Y hermoso es declarar siempre, siempre, que Él siempre estará dispuesto para llenarnos, Amén. Amén. Pero lo hemos aprendido infinidad de veces, que para poder llenarnos, primero tiene que vaciarnos del contenido viejo. Amén. Tiene que vaciarnos del contenido viejo. E indiscutiblemente hay un propósito para que usted y yo estemos, amén, llenos, saciados o sobreabundados, porque en Él no hay límites. En Él no hay límites. Amén. Eso lo hemos aprendido, que cada quien tiene la fe que quiere tener, no la que debe de tener. Y eso es tremendo en Cristo. Hay gente, amén, que limita la fe en Cristo. Y lo hemos aprendido, Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Inclusive fe, inclusive sabiduría. Amén. Solo es pedir, pero se nos olvida pedirle fe y pedirle sabiduría cuando se anteponen las necesidades que tenemos en lo natural. Amén. Mire bien, cuánto no hemos nosotros exaltado el nombre de Salomón para hacer alusión a que pidió sabiduría. Pidió sabiduría. Pero hubo alguien que le hizo una pregunta, y esa pregunta está en el aire todavía, para todos nosotros. Amén. Pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría para poder gobernar bien al pueblo, porque sin la sabiduría de Dios se puede gobernar un pueblo, pero se gobierna mal. Amén. Indiscutiblemente, cuando no hay una sabiduría de Dios, cuando no hay un gobierno de Dios, hay muchos altercados entre la tribu, entre el pueblo, hay mucha inconformidad, hay mucha competencia, hay mucha rebelión. Amén. Pero cuando echamos mano de la palabra, cuando echamos mano de la sabiduría de Dios, Él es el que nos va a dar la estrategia cuando se levante, amén, algo que va a frenar su obra, cuando se levante algo que va a ensuciar su palabra, que va a contaminar su aceite o que va a adulterar su vino. Él siempre toma cartas en el asunto, mis amados. Yo estoy gozoso de que haber aprendido de que Salomón pidió sabiduría. Es hermoso. Amén. Pero vemos la terminación de Salomón. Amén. ¿Dónde quedó la sabiduría? ¿Dónde quedó lo aprendido? Amén. ¿Dónde quedó lo aprendido? Porque lo que bien empieza, bien acaba. Amén. Lo que bien empieza, bien acaba. Salomón pidió sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. El problema aquí es que cuando se habla de sabiduría, se habla del gobierno de Dios, amado. Se habla del gobierno de Dios. Por eso hoy en San Juan capítulo 6 vamos a ver, amén, la alimentación de 5,000 varones. No contando mujeres, no contando niños. Amén. Mire bien qué hermoso. Salomón pidió sabiduría que no supo aprovechar en él. Salomón pidió sabiduría que no supo aprovechar en él, porque el diseño de Dios es lo que bien empieza, bien acabe. Salomón empezó bien, pero no acabó bien, terminó mal. Terminó profanando el templo, terminó, amén, acercándose a mujeres impías.
terminó permitiéndole a estas mujeres impías, amén, profanar el templo de Jehová con dioses vanos, profanos, paganos, diabólicos, satánicos. Y esto es muy tremendo, amén. Pues es importante que no nada más le pidamos sabiduría a Dios, amén, sino que le pidamos un corazón de Él en nosotros. Eso, amado hermano, amén, eso es el paquete completo. No nada más la sabiduría, amén, sino la estrategia. No nada más la estrategia, sino el don, la dádiva y la añadidura, amén. El paquete completo que implica tener un corazón conforme al corazón de Dios, como David. Porque sí, David le entregó a Salomón un reino muy pacífico, haciendo honor a su nombre, Salomón, amén. Pero el problema aquí es que no tuvo el corazón. No tuvo el corazón para atesorar de esa sabiduría en él, de emplear las estrategias que lo mantuvieran a él también dentro del orden, dentro del gusto, dentro del favor de Dios. Y nosotros indiscutiblemente necesitamos la sabiduría, pero no por algo vemos nosotros que Jehová le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Y solamente para poder tener, amén, ese esfuerzo y ese valor que se necesita ser un varón de guerra. Amén, amén. ¿Y qué varón de guerra? Amén, que el varón de guerra llamado David. ¿Y qué varón de guerra? Que hasta el último de los tiempos, David siendo ser humano muy imperfecto, amén, pero el varón de guerra perfecto se llama Jesús. Se llama Jesús, amén. Amén. Pidamos a Él el corazón, pidamos a Él que nos gobierne, porque podamos estar en la congregación, podamos estar, ¿verdad?, en la iglesia, podamos ser líderes, podamos ser pastores, cualquiera que sea el ministerio que anhelemos tener, amén, por mucha sabiduría que tengamos, por mucha revelación que tengamos, si no tenemos el corazón de Dios en nuestro pecho, eso, amado hermano, tarde o temprano va a terminar mal. Amén. Lo hemos aprendido porque solamente valoramos lo que nos conviene. Y cuando se valora algo, Satanás llega al precio. Siempre. Amén. Por eso indiscutiblemente en San Juan capítulo 6, amén, vemos la palabra que dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Amén. En el encabezado nos encontramos con la alimentación de los 5,000. Y hemos aprendido, y hace un momento, hace algunas horas en la iglesia remanente, amén, Dios nos enseñaba que la situación de la alimentación de los 5,000 como la resurrección, amén, son dos hechos muy hermosos que están en los 4 evangelios. Son los únicos hechos: la resurrección de Jesús nuestro Señor y la alimentación de los 5,000 varones. Amén. ¿Por el que hago alusión a 5,000 varones? Porque Dios deposita en nosotros los varones su gobierno. No tanto el que podamos saber la palabra, no tanto el que podamos entender la palabra, sino el que podamos nosotros poner por obra bajo su gobierno la palabra. Por eso dice aquí, amado hermano, en el nombre de Jesús, en el verso 10 de San Juan capítulo 6. Amén. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Se recostaron en número como 5,000 varones. Porque a nosotros los varones nos toca, amén, humillarnos a los pies de Cristo y no levantarnos, amén, hasta que Él no haya depositado la provisión, hasta que Él no haya depositado en nosotros
el pan, el agua, el aceite y el vino que hemos de darle a la casa natural y ministerial. ¿Por qué le menciono esto? Porque dice la palabra en el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes. Ahorita vamos a ver a qué panes se refiere. Amén. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Entre los discípulos. Amén. Y los discípulos a la gente que estaba esperando. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Asimismo de los peces, cuanto querían. Amén. Pero hay un antecedente al respecto de lo que yo le acabo de mencionar. Amén. Dice la palabra, y le seguía en el verso 2, le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Amén. Y desgraciadamente es algo tan equivocado que es parte de usted y yo. Amén. Posiblemente pedimos al Señor un milagro, pedimos al Señor, amén, un prodigio, una señal, una maravilla. Y no es malo buscarlo para pedirle. Lo que sí es malo, amén, es que no le pidamos, no vengamos a buscarle a Él, sino al milagro. Eso sí es tremendo, amén. Lo que sí es malo es venir y anteponer primero la necesidad que traigo. Y si creo conveniente, agradezco. Y si creo conveniente, adoro. Eso sí es malo, amén. Pues es importante lo que hemos aprendido. Eso solo lo hace la multitud. Y la multitud todavía no ha sido enseñada, que conocen la palabra. La multitud conoce la palabra. La multitud se llena de versos como el clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, amén, y ocultas que tú no conoces, pero se quedan en el clama a mí y yo te responderé, amén. Pero no quieren la enseñanza, no quieren el discipulado, no anhelan el llenarse de Jesús, de la palabra, no anhelan que su corazón se forme en nosotros, no anhelan que el corazón se forme en ellos, porque anhelan primeramente, amén, lo que ellos han antepuesto, amén, que viene siendo su necesidad, que viene siendo su necesidad, amén. Por eso dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Qué platicaría? No lo sé, no me dice la palabra, amén. Pero si algo hacía Jesús al subir al monte es enseñar. Usted lo conoce en Mateo capítulo 5, amén. Lo hemos aprendido. Y subiendo al monte, amén, sus discípulos subían con él y él sentado les enseñaba. Mire, vamos a Mateo capítulo 5 en el nombre de Jesús, mis amados. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Si usted lo tiene ahí, amén, gloria a Dios. Amén, vamos a leerlo. ¿Qué dice ahí? Mateo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, en el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados. Amén. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Se lo voy a decir bien práctico. El ser bienaventurado es tener a Cristo en nuestro corazón, hermano. Así. Alguien le puede decir, no, bienaventurado es ser extremadamente feliz. ¿Y qué es lo que genera Jesús en nosotros? Amén, amén. ¿Qué es lo que genera el buen consejo cuando en Apocalipsis él mismo dice, tú dices que eres aventurado, bienaventurado, pero yo te digo que eres desventurado, pobre, miserable, amén, ciego y desnudo, pero te aconsejo que compres de mí. Pero te aconsejo que oigas mi voz y abras la puerta.
pero te aconsejo, lo que va a hacer que usted y yo seamos bienaventurados es, amén, tener comunión con Jesús. Es tener comunión con Jesús, y también lo hemos aprendido en repetidas ocasiones, amén. Dice que Él cenará con nosotros y nosotros con Él, hablando de la mesa. Y cuando se habla de la mesa, se habla de comunión, como aquella tsunamita que le puso aquella habitación al profeta Eliseo, con una cama, con una mesa, con una silla y con un candelero, porque había entendido que teniendo comunión con el mensaje o con el mensajero, iba a ser extremadamente feliz, aunque se dijera lo que se dijera. Entrada y abundada en años, tanto ella como el esposo, sin hijos, tuvo un hijo, y Dios probó su fe. Y esa mujer nos enseña tremenda fe, hermano. Una mujer tan importante, amén, que pensaba que no tenía necesidad de nada, nos enseña tremenda fe, tremenda fe. Amén. Y Dios probó su fe. Dios probó su fe. Le concedió la petición del profeta. Ahora, no quiere decir que ella lo pidiera. Ella no pedía nada. Ella no pedía nada. Esa es una mujer de fe. Esa es una persona de fe. Ese es un espíritu de fe. Esa es una iglesia de fe. La que lejos de pedir, honra, obedeciendo al Rey de la Gloria, amado. Amén. Por eso cuando Eliseo le dice a Giesi, ¿verdad? Dile qué quiere. Y él dice, a mí no me hace falta nada, lo tengo todo. Y Giesi dice, no tiene un hijo. Bueno, pues de cierto te digo que el año que entra vas a tener un hijo. Y tuvo un hijo, no pidiéndole a ella. Pero lo que no sabía ella, que era para probar su corazón y para probar su fe. Y desde el momento, amado hermano, yo me maravillo. Yo cada vez que me acuerdo de esa predicación de hace como un mes, me maravillo con esta mujer. Créanme, cuando se murió su hijo, ¿dónde se murió su hijo, hermano? En sus brazos. Amén. ¿A dónde fue con el niño? A reposarlo en la cama del profeta. Y luego fue a su autoridad. ¿Fue al profeta? No, fue a su autoridad. ¿Quién era su autoridad? Su marido. Y yendo a su marido le dice, necesito que me prestes a 2 siervos y que me des dádiva para ir a ver al profeta. Amén. Y cuando el marido le dice, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ella dijo, paz. No pasa nada, todo está bien. Todo está bien. No llegó amedrentada, no llegó acongojada, no llegó, amado hermano, casi en un mar de lágrimas. No, dijo, todo bien, paz. Y le dice el marido, no es tiempo para que vayas a ver al profeta, no es tiempo. Amén. Mas sin embargo ella fue con licencia de su marido. Amén. Con licencia de su marido. Y cuando llegó, le encuentra ¿quién? Giesi. ¿Y se acuerda de eso? ¿Y qué le dice Giesi? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué le dice ella? Mi hijo murió. Mi hijo está muerto. No, le dice, ¿todo bien? ¿Todo bien? Amén. Pero cuando vio al profeta, dice la palabra que se postró a sus pies. Y Giesi la quería levantar. Pero la revelación de la doble unción de Eliseo le dio a entender lo que traía esta mujer. Cuando le dice, suéltala, déjala Giesi. Esta mujer viene amargada, viene atribulada, viene destrozada, su corazón viene hecho pedazos, porque le voy a decir algo, amado, en el nombre de Jesús, no es postrarnos, no es humillarnos al problema, no es postrarnos ni humillarnos ni alimentar más el problema, no es postrarnos ni humillarnos en el nombre de Jesús en nuestra carnalidad a la situación, es postrarnos a donde debemos de postrarnos, es rendirnos a donde debemos de rendirnos, a los pies de Cristo.
Amén, amén. Usted conoce la historia de cómo, probando su fe, el Señor le devolvió al niño. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra en el nombre de Jesús, en el Evangelio según San Juan, que acabamos de leer. Amén. Dice la palabra que cuando vio alzando los ojos a una gran multitud que le seguía, amén, cuando hizo Jesús alzar sus ojos, en el verso 5, vio que había una gran multitud y le dijo a Felipe, el nombre de Felipe significa amador de los caballos. Felipe era una eminencia en los números, como Judas Iscariote. Judas Iscariote era el tesorero, era una eminencia en los números. Felipe no se diga, porque cuando Jesús, amén, cuando Jesús le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Inmediatamente echando mano de la matemática. Dios bendiga a los que son buenos para las matemáticas. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Raíz cuadrada de 1658. Gloria a Dios, rápido, agilidad. Alguien me decía, amén, pero no es 8. Le decía yo, no es 8. Bueno, ¿qué quieres? ¿Actitud o rapidez? Usted dígame. No, pues rapidez. Amén, gloria a Dios. Lo dejamos en 8. Amén. Pero tu calificación está en 0, está reprobado. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres? ¿Exactitud o rapidez? Alguien diga santo. Santo. Cristo vive. Amén, amén. Por eso cuando dice, amén, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice la palabra en el nombre de Jesús, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. ¿Qué fue lo que hizo el Señor a través del profeta Eliseo con la tsunamita? Probar su fe. ¿Qué es lo que hizo Jesús con aquellos discípulos que les invitaba a ir al otro lado? Amén. Y les hizo embravecer el mar que golpeaba la barca. Alabado sea el Señor. Y aquellos amedrentados no tenían ni siquiera la idea de que había un propósito. Y cuando veían el mar embravecido y el viento que golpeaba el barco, amén, su fe fue reprobada. Su fe no era una fe de ese calibre. No era una fe, amén, para el calibre de esa prueba. Porque Jesús se levantó, hizo cesar el viento, hizo cesar el mar, y ellos lo único que dijeron, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Salieron reprobados en la fe. Muchas de las veces queremos ser llevados a las naciones, queremos ser llevados en un marco de autoridad, en la alabanza, en la danza, en la predicación, en el liderazgo, pero no queremos que nuestra fe sea probada. Amén. Felipe fue probado. Amén. Felipe fue probado, sabiendo que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía lo que iba a acontecer, amados hermanos. Por eso indiscutiblemente cuando se anhela el servir en un ministerio es algo bueno, es algo glorioso. Dice la palabra, quien anhela obispado, buena cosa desea, tu fe va a ser probada. ¿Y a qué horas me van a decir? ¿A qué horas me van a nombrar apóstol? Hasta que prueben tu fe. ¿Y a qué horas me van a llamar profeta? Hasta que prueben tu fe. Pero yo soy evangelista a las naciones. Deja que se prueba tu fe. Déjenme en pastor, de perdido déjenme en pastor. Pues de todas maneras se va a probar tu fe. Y si soy maestro, tu fe tiene que ser probada. Porque el fruto que des después de la prueba, amén, le hará entender a tus pastores qué ministerio puedes desarrollar para agradar a Dios. Porque puede que seas un hermoso limón y quieres ser manzano. Porque el árbol por el fruto es conocido. Yo puedo decir, yo soy pastor, pero a la menor situación me rompo, me quiebro, me hago pedazos, mi corazón es destrozado, salgo reprobado delante de Dios y dice,
Nunca entendiste que siempre estuve contigo. Nunca entendiste que siempre estuve contigo. Nunca entendiste. Antepusiste la situación, tu condición, amén. Antepusiste tu problema, antepusiste tu sentir antes que a mí. Esa es idolatría, hermano. Esa es idolatría. Y Felipe estaba siendo probado. Felipe estaba siendo probado. Pero dice la palabra que él respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Estaba diciendo, 200 días de trabajo de un jornalero no nos abastecería el desayuno para estos. Amén. Porque muchas de las veces las situaciones que se tienen que tratar en lo espiritual lo queremos arreglar en lo natural. Agravamos más el problema. Amén. Entorpecemos más la situación. Nos llenamos de pretextos viendo el error del otro para justificar el propio. Felipes. Amén. Felipes. Estaba siendo probado y salió reprobado. Y en cuanto él estaba dando el dato, se acerca un hombre, un hermano de Simón Pedro, amén, llamado Andrés, y dice, amén, como cuando estás en alguna situación, en algún problema, y no falta aquel despistado con mucha sabiduría, mucho conocimiento, y te dice, no, mira, pero yo sé que puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, y esto, y puedes hacer esto, y puedes hacer aquello, pero ya cuando entra ese pero, dices, ya me derrumbaste, me subiste tan alto que ya con ese pero me desvaneciste en la fe, hermano. ¿Qué dice Andrés? He aquí, dice la palabra en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y 2 pececillos, probando la fe, no nada más de sus discípulos, amén, sino probando la fe y la obediencia de los 5,000. O sea, él dice, yo traigo la respuesta. Hay un joven con 5 panes de cebada y 2 pececillos, amén, pero esto no sirve para darle de alimentar a aquellos. Pero esto no sirve. Hay un joven, amén, aquí. Ahora, entre 5,000, para que un joven trajera como que es ese almuerzo, o esa comida, o no lo sé, amén, esa provisión tan limitada, amén, había que entender que Jesús ya sabía que de entre 5,000 y de entre las mujeres de esos varones estaba un muchacho, estaba un joven con una provisión que iba a servir para que probase la fe de todos los presentes. Hay situaciones que Dios ocasiona en lo personal. Hay situaciones que Dios ocasiona, amén, en lo familiar y en lo ministerial. Amén. Cuando es en lo personal, entonces hay que humillarnos rendidos a los pies de Cristo. Cuando es en lo familiar, pues a honra y gloria al Señor, más tenemos que humillarnos. ¿Por qué? Porque como varones somos los proveedores. Yo no puedo decir, no, a mi hijo no le falta nada, a mis hijos, a mis hijas no les falta nada, amén, porque les doy todo. Sí, el problema aquí que no es en lo natural, es en lo sobrenatural, es en lo espiritual. Amén. Es en lo espiritual. El mismo apóstol Pablo lo decía, lo que yo tengo, lo que yo he sido, lo que yo era, ahora lo tengo por basura, ahora yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que usted y yo tenemos que entender que cualquiera que sea la situación, amado hermano, Dios va a probar nuestra fe. Amén, amén. Dios va a probar nuestra fe. ¿Cuántos panes tenía, amado? ¿Cuántos panes tenía este joven? 5. ¿De qué eran los panes? Dice la palabra. ¿De qué eran?
de cebada. Amén. De cebada. ¿Sabe que el pan de cebada, amén, quién lo comía? ¿Le digo o no le digo? Amén. ¿Quién cree? Los pobres. El pan de cebada era el alimento de los pobres. Y no dice la palabra que tenía en los demás evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, dice peces, pero aquí dice pececillos. Amén. 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 Un alimento muy limitado. Un alimento muy limitado. Y lo hemos entendido, lo predicábamos, Dios nos lo enseñaba con aquella mujer llamada Gomer, cuando le dijo al profeta, amén, Oseas, ve y allégate a una prostituta. Y dice la palabra que él usó esa unión. Dios usó al hijo Jezreel. Dios usó a su hija Loruama. Dios usó a su hijo Loami, amén, para decirle a Israel: te has prostituido, estás sirviendo a Satanás antes que a mí, pero yo voy a decir, yo voy a declarar que serás esparcida, y lo hemos visto y lo hemos comprobado, porque antes del año 1948 Israel seguía esparcida. Y hasta el año 1948 volvió el Señor a juntarlos y a constituir a Israel como nación. No era nación. No era nación. Amén. Porque aquella mujer decía, amén, el pan que tengo, el agua, la bebida, dice la palabra, la bebida que tengo, el lino, la lana, el oro, la plata, vienen de mis amantes. Vienen de mis amantes. Tremendo, hermano. Que aunque Oseas la había tomado como mujer, ella seguía prostituyéndose. Y muchas de las veces así estamos mucho pueblo. Por dinero nos prostituimos, pensando que las cosas van a terminar bien. No, amado. Dice la palabra que Jehová le dijo, amén, te voy a quitar mi trigo, te voy a quitar mi vino, te voy a quitar mi agua, te voy a quitar mi aceite, te voy a quitar mi lana y te voy a exponer y te voy a desnudar. Y el profeta dice, amén, le dice Jehová al profeta Oseas, amén, llévala al desierto. Señor Jesús. Y el profeta dice, te voy a llevar al desierto y ahí te voy a hablar al corazón. Y eso sí duele, hermano. Ahí te voy a hablar al corazón. ¿Y sabe algo que me gustó mucho? Cuando le dice el Señor, amén, y te voy a volver a dar el agua, y te voy a volver a dar mi provisión, y te voy a volver a dar, y te voy a volver a dar, y te voy a volver a dar, para que ya, para que ahora me llames. Hay una palabra que es Hachi o Hachi, amén, que significa esposo mío. Ya no me llamarás, amén, ya no me llamarás Baal, amén, o Baal, que quiere decir Señor, mi Señor. No, ya estás casada conmigo. Amén. Ya estás casada conmigo. Amén. Vino alguien a pedirnos, vino alguien para prepararnos para las bodas, vino alguien a pagar el precio, y pensamos que prostituyéndonos por dinero, amén, las cosas van a terminar bien. No, es lo que Satanás quiere con la iglesia, que sea una iglesia Gomer, una iglesia prostituta, una iglesia que sabiendo que está pedida y dada, comprada con precio de sangre, amén, no quiere que todo el pueblo se arrepienta, no quiere. Amén.
Por eso vemos matrimonios destruidos, por eso vemos a ministerios acabados, porque les llegó al precio, se prostituyeron sabiendo que alguien ya no pagó con dinero, con piedras preciosas, vino a dar su vida por nosotros. Amén, amén. Amén. Yo leí esa historia, no, créeme que, y el viernes que estaba yo aquí aprendiendo y predicando, le digo, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Tremenda situación de esta mujer. Yo cuando leía, hay un significado muy glorioso. Israel significa el que esparce, y es donde vemos a la nación de Israel esparcida. Lo ruama significa sin misericordia. Amén. Es donde el Señor no tuvo misericordia en determinar. Y lo ami significa, este no es mi pueblo. Este no es mi pueblo. Pero ya cuando el Señor la llevó al desierto, amado, ya no era lo ruama, sino uruama, que quiere decir misericordia de Dios. Ya no era lo ami, este no es mi pueblo, sino ami, que quiere decir ese es mi pueblo. Ya no era Israel como que esparcir al pueblo, sino como esparciendo la semilla. Y es una enseñanza bien gloriosa donde Dios dice: yo soy tu proveedor. ¿De qué tienes necesidad? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que yo no he cumplido? Lo único que quiero es que te rindas a mis pies. Amén, lo único que quiero es que veas que yo soy tu esposo, yo soy tu amado. El diablo te va a matar, el diablo te va a sacar del propósito, el diablo te va a cortar la cabeza, el diablo te va a exhibir como exhibió como títere a Saúl, por no haber entendido que el perdón viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Satanás Amén. no perdona. Amén, amén. Satanás no perdona, desgraciadamente. Amén. Por eso dice la palabra. Entonces Jesús, amén, les dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Amén. Jesús pudo distribuir, pero mire, no tanto los panes, no tanto los peces. Amén. Por eso lo hemos dicho y lo hemos aprendido. Jesús no necesitaba de escenarios muy costosos, ni de micrófonos o altavoces muy potentes. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan lo que hemos aprendido? Porque Jesús quiere hablarnos al corazón. Amén. Jesús quiere hablarnos al corazón. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso dice la palabra: y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuanto querían. Cuanto querían. Aquí no hay, amén, aquí no hay un límite. Amén. Más pides, más recibes. Amén. Más pides, más recibes, más honro. Amén. Más honro, más recibo, más pido, más honro. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. E indiscutiblemente. Ahora, cuando las ventanas de los cielos se abren, no es nada más como que para darme dinero. Es una revelación, es el discernimiento, es la presencia del Señor en nuestra vida. Amén. ¿O no amén? Amén. Porque no somos brujos, adivinos, no somos hechiceros, no somos agoreros, no somos pendencieros, no somos disensos, no somos murmuradores, no somos fornicarios. No. Somos, amén, somos hijos del Dios Altísimo, que quiere estar hablándonos. No hay petición hecha al Señor que Él no quiera responder, pero no ve en nosotros la fe, no ve en nosotros la medida de fe que se requiere para que la respuesta que Él tiene para nosotros no nos envanezca. Y como seres humanos nos cuesta mucho trabajo no envanecernos. Amén. Y es tremendo. Por eso dice la palabra: y cuando se hubieran saciado, a sus discípulos dijo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Amén. Y Dios siempre nos ha puesto, yo lo mencionaba en la iglesia remanente y lo he mencionado aquí en el taller del maestro,
nosotros tenemos que ser esa canasta de pan, esa canasta que, amén, que va a recibir a todos aquellos que nadie quiere. Amén. Cuando se habla aquí, recoger los pedazos que sobraron, se habla de las sobras. Yo hacía un ejemplo, cuando usted va a algún restaurante, amén, ¿cómo se miraría usted? Usted va a un restaurante y todos los comensales se levantan dejando sobras en sus platos. Dígame usted una cosa, ¿cómo se miraría usted que sacara un baño, un cesto así y empezara a echar todas las sobras? Diga conmigo, qué humillante. Qué humillante. Pero le digo que el Señor vino a hacer eso por nosotros, vino a humillarse para que nosotros estemos en su canasta. Porque Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Así es, amén. El que se pierde es porque así ha querido perderse. Hay una salida y es Cristo. Hay un pan y es Cristo. Hay un vino y es Cristo. Hay una copa y es el pacto de Cristo. Hay un aceite y es la unción del Espíritu Santo. ¿Qué más nos falta? Disponer nuestro corazón. ¿Qué dirían los comensales y hasta los meseros? Señora, señor, déjele algo a los perros. Amén. ¿Qué no dice así la palabra? Amén. ¿No dice la palabra que las migajas son para los perros? Sí, pero estas migajas las voy a moler y las voy a hacer un pan. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, porque el pan es para los hijos. Porque el pan es para los hijos. Amén, amén. Porque Él es el que cambia la condición de nosotros. Él es el que transforma nuestra mente, nosotros no. Y queremos transformarla de nosotros. Jamás vamos a poder, hermano. Jamás. Porque no somos jueces. Porque no somos jueces. Amén. Se ve que se está pecando, el Señor tenga misericordia. No voy a hablar de más. Se ve que se está haciendo esta situación, el Señor tenga misericordia. Amén, amén. No me voy a salir de la canasta. No voy a aventar al suelo la copa para tomar la copa del vino más barato. Porque el tomar la copa y ser de pacto cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta pasión y cuesta la vida, hermano. Amén, amén. Sí, amén. Por eso dice la palabra, y recogieron pues y llenaron, ¿cuánto? 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Mucha gente que está buscando el lugar correcto para arrepentirse, hermano. Hay mucha gente que está buscando un lugar correcto para arrepentirse. Y los que saben dónde está ese lugar para arrepentirse, corren a otro lugar. Amén. Porque prefieren morir en las manos de Satanás que rendirse a los pies de Cristo. ¿Dónde dice eso, hermano? Mateo 27, Dios nos lo enseñaba. ¿A dónde corrió Judas Iscariote a arrepentirse? A Anás y a Caifás. Amén. A los religiosos, que cuando se arrepintió queriendo devolver el pago de su maldad, amén, la religión habiendo conseguido ya, amén, a Jesucristo, les dice, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa? No, pero es que aquí está. Él pensaba que devolviendo el pago de su maldad, amén, iban a soltar a Jesucristo. Jamás va a ser así. Jamás. Por eso cuando dice, es que no es correcto, esto es un pago de sangre, esto es un pago por sangre inocente, los religiosos le dijeron, allá tú, a nosotros qué, tal cual, allá tú, a nosotros qué, porque eso es el mundo, hermano. Amén. ¿A dónde corrió Judas Iscariote? Lo hemos aprendido infinidad de veces. Al árbol de la muerte, donde lo estaba esperando para quitarse la vida. Amén. Quedó colgado. Amén.
El libro de los Hechos dice, amén, que cayendo de un árbol, sus entrañas se esparcieron por el suelo. Hay gente que dice que no se ahorcó. Sí se ahorcó, pero como era el tiempo de las fiestas, nadie se iba a preocupar por ir a descolgar a un traidor. Nadie se iba a preocupar, porque así es el mundo. Cuando consigue Satanás sacarte del propósito, no esperes misericordia de él, no esperes misericordia, él no quiere misericordia. Por eso dice la palabra que después, amén, cuando cayó Judas, cortaron el lazo y al caer explotó, tronó. ¿Usted ha visto algún animal en la carretera cuando lo matan y con el tiempo se va inflando? Como que se echa a perder. Amén. Imagínense qué apariencia tenía Judas Iscariote colgado en ese árbol. Imagínense, hermano, qué apariencia. Imagínense cómo quedó después de haber estado sentado días antes en la mesa del maestro. Vino e hizo trato, vino y fornicó con Satanás. Vino y Satanás le dijo: te voy a dar dinero para que me entregues tu fe, para que me entregues a Jesús. Te voy a dar 30 monedas de plata. Y él se dio, porque así en muchos ministerios, por dinero no les importa entregar el ministerio, por dinero no les importa entregar la familia, por dinero no les importa entregar, amén, su propia vida, no les importa, pensando, amado hermano, que el enemigo tiene misericordia. No es así. Por eso dice la palabra: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Anhelemos en nuestro corazón estar bajo el gobierno de Dios. Sí, Número 12 es el número de gobierno. Cuando se está bajo el gobierno de Dios, cuando se está bajo el diseño de Dios, siendo gobernado por la palabra, estando sujetos a la palabra de Dios, venga el diablo a reconvenir, venga el diablo a ofrecerte dinero, venga el diablo a decir: todo esto va a ser tuyo si tú te postras, si tú me adoras, si tú me cantas, si tú me danzas, todo esto será tuyo. Pero estamos bajo el gobierno de Dios, y nosotros no vamos a ser aquellos de trueque que vamos a ceder lo celestial por lo natural. Amén. No vamos a ceder el pan, el verdadero pan de vida, por migajas, por estar en el estiércol del cerdo, como dice la parábola del hijo pródigo. No vamos a hacer eso. Pero para eso tenemos que estar, amén, tenemos que estar muy conscientes que Dios va a seguir probando nuestra fe. Así que, amado hermano, yo le invito en el nombre de Jesús que si en alguna situación o en alguna ocasión, amén, hemos entregado nuestra fe, hemos salido del gobierno de Dios, es tiempo de arrepentirnos en el lugar correcto. En el lugar correcto. Es tiempo de pedirle perdón, amén, a quien verdaderamente se le tiene que pedir, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así es. Señor y Salvador nuestro. Amén. Así Amén. que vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, mis amados, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Aquí estamos tus siervos, aquí están tus siervas, aquí estamos tus hijos, Señor. Pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos hecho tratos, si hemos reconvenido con el enemigo inconscientemente o conscientemente, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si pensamos, Señor, que después de estar en la tumba, Padre, de haber abortado, de haber, Señor, apostatado, de haber, bendito Dios,
traicionado tu palabra, pensamos que hay esperanza. No lo hay, Señor. Ya no lo hay. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, bendito Dios, si le hemos dado lugar, Señor, a la queja. Si le hemos dado lugar, Señor, bendito Dios, a la condición en que nos encontramos en este momento. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si nos hemos desviado del propósito, bendito Dios, que tú tienes para nosotros, Señor. Perdónanos si hemos sido impacientes. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos si has probado nuestra fe y hemos salido reprobados. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que en ocasiones, Padre, no consideramos que el enemigo está trabajando también. No consideramos, Padre, bendito Dios, que según el calibre al cual nosotros nos digamos ser, yo puedo decir soy pastor, yo puedo decir soy apóstol, puedo decir soy evangelista, puedo decir soy maestro, puedo decir soy líder, puedo decir yo soy de la alabanza, yo soy del grupo de la alabanza, soy del grupo de la danza, yo soy del grupo de la intercesión. Pues en la medida del ministerio, en esa medida vendrá el ataque. Satanás no va a venir a mandar como que un espíritu de rango muy bajo. Si tú eres líder, de acuerdo a la jerarquía que se te ha entregado de parte de Dios, Satanás comisionará un demonio. Alguien puede decir, pero ¿cómo puedo saber yo eso? Porque al mismo Rey de la Gloria llamado Jesús, al mismo Señor Jesucristo, no vino un principado, no vino una potestad o un gobernador de las tinieblas, no vino una hueste de maldad, vino el mismo Satanás en directo. Porque sabía de una fe inquebrantable, sabía que tenía a alguien perfecto y 3 veces santo, que si lo hacía caer su propósito que tenía en nosotros, hacía caer la salvación que tanto nos hace falta, hacía caer en nosotros la fe que teníamos en Él, pero Él salió en victoria, Él salió en victoria. Es importante la oración y el ayuno, por eso es importante ser discipulados, por eso es importante rendirnos a los pies de Cristo, por eso es importante detenernos un minuto y analicemos, como dice la palabra, por qué camino voy. Porque a veces estamos ensimismados. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones estamos ensimismados, estamos, Señor, bendito Dios, queriendo justificar nuestro sentir, queriendo justificar nuestro andar, queriendo justificar nuestra separación de ti, Señor. Eso no podemos hacerlo. Porque tú conoces la motivación de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes que somos carne, tú sabes que somos débiles, tú sabes que somos vulnerables, tú sabes que somos, Padre, seres humanos, bendito Dios. Y si algo podemos nosotros decir que tenemos, bendito Padre, es en ti, porque simples vasos de barro, lo único, Señor, no es el perfil, no es la apariencia, lo único que nos puede dar valor, Padre, es lo que tú has vertido en nosotros, es esa unción, es esa fe, es esa pasión por servirte, es esa pasión por declararte, bendito Dios, como nuestra prioridad en todas las áreas, no a una persona, no a una actitud, no a una enfermedad, no a una cosa en la tierra, no a la obra hecha de manos de hombre, no al ídolo, no a la motivación que podamos tener, sino a ti, Señor, sea dada la prioridad en todo. Sabiendo, bendito Padre Celestial, que si estamos en tus negocios, tú atiendes las peticiones y anhelos de nuestro corazón, Señor. Pero en ocasiones, Padre, queremos hacerlo en nuestra fuerza y más ensuciamos, más agrandamos el problema. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Pido que nos actives. Actívanos, Padre, actívanos cada vez más, Señor, en el nombre de Jesús, Padre.
Quiero bendecir a los varones de esta casa, presentes y ausentes. Quiero bendecir a las mujeres, Señor, de esta casa, presentes y ausentes, a los jóvenes, a las señoritas y a los niños, Padre, presentes y ausentes, Señor, de esta tu casa, el taller del maestro, Padre. Bendice a la casa de oración. Jesús viene pronto, al pastor Manuel, a la pastora Judith. Bendito Dios, a los pastores de Remanente, al pastor Jorge, a la pastora Isabel. Bendice al pastor Brian, a la pastora Rocío. Bendice a mi amada esposa, Señor, la pastora Lorena. Sea la bendición sobre mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, bendito Dios, seas tú revistiéndome, Señor, de unción para poder darle alimento tuyo al pueblo, en el nombre de Jesús. No sea mi fuerza, no sea mi preparación, no sea mi habilidad, seas tú en el poder del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Dame la paciencia, Señor. Bendito Dios, como ese sueño, Padre, ese sueño inquietante, Padre. Bendito Dios, Señor, cuando te levantas y dices, gloria a Dios, que fue un sueño, pero es algo que se puede hacer realidad. Bendito Padre Celestial, porque cuando tú, Señor, das el sueño y eso te quebranta, de solo pensar te quebranta, de solo pensar te inquieta, Señor, es venir a tus pies. Es venir a tus pies para decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Su corazón late en mi pecho, su corazón late en mi pecho, su corazón late en mi pecho, en el nombre de Jesús. Padre, seas tú obrando, seas tú operando a todos nuestros enemigos, a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, a los que levantan falso testimonio de tu casa, el taller del maestro, y de Iglesias Hijas, de los que levantan, Padre, falso testimonio. Bendito Dios, seas tú cerrándoles la boca como lo cerraste a los leones, en el nombre de Jesús. Seas tú obrando en sus vidas. Los bendecimos, Padre, y tú pongas en su corazón el arrepentirse, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, bendito Padre Celestial, declaramos que en todo, Señor, en todo y para todo te seguirás moviendo a nuestro favor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, por la palabra que nos enseñaste en la iglesia Remanente al mediodía, y en esta comida, Padre, a las 2 de la tarde en la iglesia El Taller del Maestro, y lo que nos vas a enseñar a las 6 de la tarde en la iglesia Jesús Viene Pronto, donde celebraremos contigo la cena en el nombre de Jesús. Te doy la honra y la gloria, Señor, y te pido perdón por lo mal que te he servido, en el nombre de Jesús, porque consciente e inconsciente te fallamos, pero tú conoces la motivación de nuestro corazón y la pasión con que queremos estar a tu servicio, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, amados. Gloria a Dios, amén. Voy a pedir a mi amada esposa que me apoye a orar por las ofrendas, por los diezmos, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo le decimos a mi amada esposa? Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Amén, amén, gloria a Dios. Preparamos nuestra ofrenda, nuestros diezmos en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Amén, bendito Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Gracias porque sigues hablando a nuestro corazón, porque sigues, Señor, mostrándonos, Padre, el camino por el cual nosotros debemos de seguir, de andar, gracias, de perseverar, Señor, de seguir esforzándonos cada vez más, Padre, para llegar, Señor,
hasta tu misma presencia, Padre. Gracias, y en esta hora, Señor, venimos a depositar el diezmo y la ofrenda. Venimos a traer, Padre Santo, de lo cual tú nos has bendecido, con lo cual tú nos sigues dando, Padre, donde cual, Señor, tú sigues proveyendo cada uno, Señor, de los que hoy estamos aquí. Bendigo, Señor, a cada diezmador, Padre, a cada uno de aquellos que van a ofrendar. Bendigo sus trabajos, Padre. Bendigo sus estudios, bendigo sus alacenas, bendigo, Padre Santo, todo, Padre, todo lo que está por venir para cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, recíbelas, Señor. Recíbelas, que con un corazón agradecido hoy te los venimos a traer, bendito Rey, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que no se quieren ir, pero ay, Señor, pues tenemos que terminar. Alabado sea el Señor. Amén. Puede saludar a 10 o a 15 que están ahí a su lado. Alabado sea el Señor. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy. Llévanos con bien a nuestros hogares. Padre, meditemos esta palabra como la palabra que nos has dado en este tiempo. Seas tú, Padre, bendito Dios, el altar que encendemos día con día. Seas tú el altar, Padre, a donde recurrimos. Como dice el salmista, seas tú la roca el cual pueda recurrir continuamente, Señor. Seas tú la roca donde pueda recurrir continuamente para pedirte perdón, para pedirte instrucción, para pedirte revelación, para que seas tú, Señor, quien da la estrategia en este tiempo, Padre. Llévanos con bien. Llévanos con bien, te lo suplicamos, Padre. Y síguenos enseñando, y lo que resta del día sea de mucha bendición. Sea de mucha bendición para nuestra vida, para los que nos están escuchando por internet, para los presentes en el taller del Maestro y para las iglesias hijas que viene pronto y remanente. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy te doy la honra y la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sigas moviéndote en nosotros como río de agua viva. En el nombre de Jesús. Y que esa agua quite toda dolencia, quite toda enfermedad. Sí, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amados de nuestro corazón, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Amén, amén. Aleluya.